Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Hoy estamos en el día 14 del libro. Se titula Cuando Dios parece distante. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien ministre cada uno de sus corazones, que sea Él quien convenza a cada uno de ustedes a buscarlo, a servir a Dios, a agradar a Dios, que sea el Espíritu Santo quien toque sus corazones, ¿no? Y que yo solamente sea una persona que está intercediendo por ustedes, enseñándoles, aprendiendo juntos, porque yo dije que aprendíamos juntos de Dios, ¿no? Dice, cuando Dios parece distante. El versículo de hoy es Isaías 8:17. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. O sea, cuando nosotros entendemos de que por más que Dios haya, dice acá el versículo, el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él. Por más de que nosotros no veamos que Dios está haciendo nada, para nosotros, ¿no? A lo que es a la vista, que el Señor no nos escucha o que no podemos encontrar su presencia, no sentimos de su presencia, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Dice, por más que nosotros no veamos nada, no nada, el Señor nos pide que, o sea, el versículo dice, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Por más que usted no piense o no vea nada, que ora y ora y ora y no pasa nada y no pasa nada. No saque la esperanza de los ojos de Dios, no la fe en Dios, que nada lo haga, le haga perder las esperanzas, digamos, ¿no? Dios es real, sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría, pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? Pregunta. ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? A mí me pasó esto, hermano. A veces ahora me pasa que uno ora o me pasa que busco la presencia de Dios y me arrodillo a orar y como yo decía, uno siente cuando Dios está con uno. Y yo le pregunto a usted, ¿usted qué haría si usted pensaría o pareciera que Dios está a millones de kilómetros de distancia en su vida? Usted lo primero que haría se alejaría de Dios. Yo los quiero animar a que por más que no sientan de Dios su presencia, aunque por más que oren y piensen que no pasa nada o que vean que las circunstancias están igual, de la misma manera, yo los invito igual a que no dejen de tener esperanza en Dios, fe en Él, que no dejen de buscar, por más que no sientan nada, sigan yendo a la iglesia, es ahí donde Dios nos prueba. Hoy vamos a aprender eso. Si usted está en una situación de que oró y oró por tal cosa y usted piensa que no pasa nada, ve que no pasa nada, o que ya no tiene fuerzas, porque uno como que se cansa de orar y no ver resultados de Dios. O sea, yo lo digo porque a veces lo pienso y le digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Uno piensa que uno está mal cuando no siente de Dios. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que pasa cuando Dios está distante a nosotros. Parece que está distante porque el Señor no nos deja, Él no nos abandona. Siempre, en todo momento, nada más que a veces hace silencio a ver cómo nosotros reaccionamos. Amén. Hoy vamos a aprender de eso. Yo quiero que usted preste atención. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? Eso se pregunta acá. El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de que usted ore y no pasa nada. Es ahí, durante la prueba, donde tenemos que agradecer a Dios. Dice, alabar a Dios, el grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor.
Suena loco, ¿no? Usted darle gracias a Dios por más que en su vida no esté pasando nada. Pero acá nos enseña a agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. A ese grado lo tenemos que adorar al Señor. Agradecer a Dios durante una prueba. Por más que usted esté luchando, gracias Señor, porque sé que todo viene de ti, Padre amado, algo me quieres enseñar, Jesús. Confiar en Él durante la tentación. Líbrame de toda tentación, Padre amado, te entrego las tentaciones del pecado que me quieren hacer pecar, Señor, en el nombre de Jesús. Aceptar el sufrimiento. Nosotros tenemos que aceptar que las cosas que a nosotros nos pasan no es porque Dios no nos quiera o porque Dios nos castiga, que es lo que siempre escuchamos, Dios los está castigando, no. Dios permite que nosotros pasemos cosas para madurar, para aprender de esa prueba, para aprender de ese dolor. Y amarlo aunque parezca distante, dice. Usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre sus problemas, sobre sus necesidades. No tiene que dejar de buscar de Dios, no tiene que dejar de tratar de agradarlo. Dice, la prueba de la amistad es la separación y el silencio. Es ahí donde Dios nos prueba. A ver si nosotros somos fieles a Él, a ver si nosotros somos fieles a su silencio, aunque no veamos nada. Él nos prueba en fe a ver si nosotros, aún no viendo nada, seguimos confiando en Él. Nos prueba para ver si nos merecemos que nos traslade al otro nivel. Yo entiendo que la mayoría de la gente se aleja de Dios. Cuando, las almas, por decirlo así, en las circunstancias que más se alejan es cuando no ven la mano de Dios. Que uno está firme en Dios, que está cambiando, que está haciendo esto, que se casa con su pareja y que hace todo al pie de la letra, como quien dice, como Dios manda. Y cuando Dios le pone a prueba su fe, le pone a prueba su paciencia, cuando Dios nos pone a prueba, las almas se alejan. Porque yo ya me cansé de buscar de Dios y que me cansé de orar y que no pasa nada y que nos quejamos. Y Dios me dice acá, agradeceme en la prueba. Da gracias por la prueba que estás pasando. Confía en el dolor, dice. Confía en el Señor durante la tentación, acepta el sufrimiento, amalo aunque parezca distante, nos enseña hoy. Gracias Señor por esta enseñanza. La prueba de la amistad, o sea, Dios nos prueba a ver si nosotros tenemos la capacidad de ser sus mejores amigos, si nosotros somos capaces de recibir revelación de Dios, de recibir bendición de Dios. O sea, el Señor nos prueba nuestra amistad en la separación y el silencio. O sea, nosotros sentimos que Dios no está cerca nuestro. Que Dios está en silencio y que uno ora y que no pasa nada y que Dios no obra y que qué estoy haciendo mal, Señor. O sea, yo lo digo porque yo lo hice. Cuando yo entendí que a pesar de todos mis problemas, sí, es necesario, o sea, nosotros somos débiles. Somos personas débiles. ¿Para qué tenemos la debilidad? Para acordarnos de que de la única persona que dependemos es del Señor. ¿Se entiende? Dios en nuestras debilidades se glorifica. ¿Se entiende? Entonces, no, está bien que usted sea débil y que un día se levante y diga, Señor, estoy cansado, sea sincero con Dios. Estoy cansado de orar, estoy cansada, que oro por mi marido, que por mis hijos y que por el trabajo, la economía y no pasa nada, estoy cansada. O sea, no está mal que usted haga eso, pero hable con Dios. No corra a hacer cualquier cosa que a Dios no le agrada, ¿se entiende? Dice, cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, o sea, Dios nos prueba ahí. Cuando estamos separados por una distancia física o no vemos imposibilidad. Usted no se imagina la cantidad de veces que yo me arrodillé a orar y no sabía qué decirle al Señor. Pero yo me la pasaba ahí arrodillada y estaba Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y no sentía la presencia de Dios y no sabía qué decirle a Dios, y a veces lo único que hacía era llorar porque o le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo que no siento de tu presencia?
No sentía que Dios me escuchaba, no sentía que Dios estaba conmigo. Y ponía un fondo y hacía lo mismo que hacía siempre. Y ponía un fondo y me la pasaba arrodillada. O ponía un fondo y estaba sentada tratando de concentrarme. Porque nuestra mente tiene que estar conectada en lo que estamos haciendo, que es lo que aprendíamos ayer. Pensaba en buscar la presencia de Dios. Señor, acá estoy. Que sacame esta tristeza. Y a veces no sabía qué decir, pero el Señor nos dice... Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, es ahí donde Dios está probando nuestra amistad. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza, en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios no importa lo íntima que sea. El péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces, sí que la adoración se pone difícil. O sea, es difícil buscar de Dios, tratar de hacer, de buscar la presencia de Dios. O sea, ¿cómo le explico yo a usted que es difícil entrar en intimidad con alguien que no está? O sea, yo quería intimidar con Dios, estar a solas, ponía una canción y me trataba de concentrar para adorar a Dios con el corazón y se me hacía difícil, porque no sentía que Dios estaba conmigo, porque, o sea, cantaba una canción con todo mi corazón, pero no sentía que el Señor la recibiera. Uno siente en su corazón cuando Dios recibe la canción. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo para Él y nos desconcentramos de nosotros, ¿se entiende? Del sentir de nosotros, de que si a nosotros nos llega la adoración, que si a nosotros la canción nos conmueve, nos hace llorar, Dios nos tocó. Ayer aprendíamos que no es como usted se sienta, sino como lo hace sentir a Dios, ¿entiende? Entonces, ¿yo cómo le explico a usted de que uno busca, de que uno se arrodilla y que ora y no lo escucha a Dios? No siente de que Dios lo habla, de la presencia. Dios nos habla en todo momento. Yo aprendí ayer más que nada. Yo le doy gracias a Dios porque me está enseñando muchas cosas. Estoy aprendiendo de Dios muchas cosas. Y quiero que usted entienda que Dios nos enseña, no solamente a través de nuestros pastores, a nosotros mismos nos enseña. Yo, como les decía el otro día, yo el domingo falté a la reunión, yo a la noche no podía estar de lo intranquila, porque le había fallado primero que nada a Dios, y segundo que a mi pastor, porque él cuenta conmigo, y yo no podía estar tranquila. O sea, se me hacía difícil encontrar de la presencia de Dios por lo que yo estaba sintiendo. Pero Dios ayer nos enseñaba de que no es como nosotros nos sintamos, sino como hacemos sentir a Dios. Acá el Señor nos está enseñando que en el dolor, en la tristeza, en cuando usted no puede hablar, cuando no ve la mano de Dios en nada, cuando usted está sufriendo, cuando usted está en su peor momento, como quien dice, y no encuentra de Dios. A mí me pasa, hermano. A mí me pasa que yo me pongo a orar y no siento de que Dios esté conmigo. No siento de que Dios esté conmigo. Y es difícil, como dice acá. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Sí, se pone difícil. Pero es ahí donde más tenemos que perseverar en Dios, más tenemos que luchar para agradar a Dios. Porque yo entiendo y sé que mucha gente se aleja de Dios cuando uno deja de ver la mano de Dios. Porque como yo decía, uno cuando va a la iglesia se entrega de corazón, el Señor lo primero que hace es sanarnos. Él nos ama primero. Y por lo que Él hace por nosotros, después nosotros, por gracia, por una forma de agradecerle al Señor, empezamos a servirle a Él, a buscar de Él, a aprender y que queremos predicar su palabra y todo. Pero primero Él nos ama. Y cuando nos toca a nosotros, porque nosotros cuando nos acercamos a Dios no hace falta que hagamos nada, solamente que creyamos y Dios nos sana, Dios se manifiesta en nuestra vida. Y cuando Dios nos pone de su mano, nosotros,
Cuando Dios prueba nuestra fe, Él nos sanó sin que nosotros hagamos nada. Él se manifestó en nuestras vidas sin que nosotros hagamos nada. Nos sanó enfermedades sin que nosotros hagamos nada, solamente creyendo. Sanó enfermedades, sanó nuestras almas, nuestro corazón, nuestro interior. Somos felices, Dios nos renueva todos los días, sin que nosotros hagamos nada. Y ahora el Señor nos pide a que Él no va a hacer nada. Él va a estar distante, así como usted no leyó la Biblia para acercarse a Dios en los primeros tiempos, Dios no va a hacer nada por nosotros. Es al revés. Dios nos prueba al revés. Gracias, Señor, por darme las palabras para poder explicar. Así como nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios sane nuestro corazón, para que Dios sane nuestra enfermedad, solamente creyéramos, Dios ahora se manifiesta a través de nosotros sin hacer nada. A ver si nosotros seguimos teniendo fe, a ver si nosotros lo seguimos adorando, a ver si nosotros seguimos luchando por agradar, a ver si nosotros... Dios nos prueba a nosotros ahora. No se aleje de Dios porque no sienta su presencia, porque no vea su mano trabajando, obrando en su vida. Dios obra, aún estando en silencio, Dios está obrando en nuestra vida. Pero Dios está probando su fe, su amistad, a ver si usted está capacitado de que Él lo traslade al siguiente nivel. ¿Se entiende? Aunque se ponga difícil, no deje de buscar de Dios. Amén. Ore todo el tiempo. Por eso Dios nos pide que nos dice, nos enseña que la adoración en todo momento, el orar sin cesar es muy importante para que nosotros tengamos comunión con Él y por más que no sintamos que Dios esté haciendo nada, nosotros estemos tranquilos, con una esperanza, como leíamos acá el versículo de Isaías 8:17. Mantenemos puesta nuestra esperanza en Dios, por más que no veamos nada. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a Dios de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. O sea, uno siente que Dios no lo escucha, uno siente, pero acá nos enseña que parecerá, o sea, parece que Dios está a millones de kilómetros y que nuestros días de sequía espiritual, que queremos espiritualmente buscar de Dios y no encontramos su presencia espiritual. Cuando tenemos dudas, Señor, yo ya hice de todo para agradarte, lucho contra mi mente todos los días, Señor amado, que trato o sea, y uno empieza a dudar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no estás haciendo esto en mi vida. Uno duda y se distancia de Dios. No cometa ese error. No cometa ese error. Por más que usted sienta de que Dios no esté haciendo nada en su vida, no se distancie de Dios. Al contrario, ore más. Fortalézcase más en fe. Señor, yo sé que tú estás obrando, aunque estés en silencio, aunque estés distanciado, tú estás probando mi fe. Y yo no voy a permitir que nada ni nadie me saque del corazón esa certeza y esa fe que yo siento. Yo sé que todo se pone más difícil cuando uno no siente de Dios. O sea, yo pasé por eso, estoy pasando el día de hoy por eso. Hoy me levanté un poco triste. Tengo problemas económicos, cosas que pagar y como dije no tengo trabajo y que mi novio que trabaja de vez en cuando y que hay que pagar el internet y que hay que esto y que hay que lo otro y hoy me llega, yo vendo cosméticos, hoy me llega un mensaje que tengo que pagar la caja de los productos y tengo los productos ahí estancados que no los puedo vender hace como un mes y me puse mal. Me puse mal y dije, Señor, yo siempre te pedí que no quiero preocuparme por plata, yo no quiero dudar de ti por dinero, yo no quiero que el dinero sea algo de lo que me haga poner mal, Señor amado. Justamente oraba por eso. Creo en ti, en que tú me vas a ayudar, tú te vas a manifestar. O sea, yo estoy pasando por una sequía, como dice acá.
que a veces que no, sequía espiritual, cuando no puedo encontrar de la presencia de Dios. Y trato y me enfoco y pienso y con el corazón me humillo y estoy Señor, 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 y no puedo encontrar la presencia de Dios. Pero yo no dejo de arrodillarme a orar. Yo no dejo de pedirle a Dios, Señor, no permitas que vuelva a donde yo ya salí. No quiero volver a donde tú ya me sacaste. No importa que yo no vea tu mano, no importa que yo no vea que tú estás haciendo algo. Yo no voy a volver a donde vos me sacaste. Yo no quiero volver a sentirme triste por plata, porque no estoy haciendo nada en mi vida. No, Dios ya me sacó de ahí. Y yo estoy perseverando en la fe de que mi Dios me va a ayudar. Ayer me decía, el Señor me enseñaba el tema de las debilidades. Me decía, no ocultes nada. Hasta tus debilidades mostrá. Hasta lo que te hace falta, contá. Porque es ahí donde yo me voy a manifestar, decía el Señor. En tus debilidades es donde yo me voy a manifestar. Y uno aprende de Dios y por más que no sienta nada, no vea nada, ni un cambio en su vida, uno persevera porque tiene la certeza y tiene la esperanza de que todo va a cambiar, ¿se entiende? Dice, el ministerio de la ausencia. Tozer lo llamó el ministerio de la noche, otros lo llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? O sea, hasta David, que fue casi como Jesús, casi, porque no tuvo, o sea, fue, aparte de Jesús, fue una de las personas que tuvo más amistad con Dios, dice acá David. Él sintió de que Dios no estaba haciendo nada en su vida. Y perseveró y cantó victoria. O sea, usted haga lo mismo. Séase David, que aun cuando aun cuando sienta que nuestro Dios nos rechazó, que aun cuando sienta que nuestro Dios nos abandonó, que está lejos, que nos abandonó cuando más lo necesitamos, aunque usted sienta eso, no deje de buscar de Dios. No deje de buscar de Dios. Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David. Como tampoco te dejará a ti. Dios no nos abandona. Nosotros no sentimos de Él porque Él lo está probando. Está probando nuestra fe, está probando nuestras esperanzas, está probando nuestras fuerzas, a ver si nosotros de verdad queremos ser sus amigos, de verdad queremos salir adelante con Él. Él está probando eso. O sea, está en silencio para ver cómo nosotros nos manejamos sin Él. A ver si nosotros seguimos haciendo lo que Él nos enseñó o nos alejamos porque no vemos su obra. ¿Se entiende? Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa de Dios. Pero Dios no te promete siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Dice, Floyd lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Orás, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizás tus ejercicios espirituales, le pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos los pecados que puedas imaginar y le pides perdón a todos tus conocidos. Ayunás, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo, al borde de la desesperación. Gritás, ¿qué me pasa? O sea, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? Uno se echa la culpa a uno mismo. Porque al nunca haber experimentado la distancia de Dios, uno lo primero que hace es desesperarse. Yo lloro de desesperación y le digo, Señor,
No sé qué hacer, no sé qué libro más estudiar, no sé cuántas horas más orar, no sé cuántas veces en el día tengo que pedirte perdón y entregarte mi vida. Yo me desesperé, me desespero a veces. Y le pregunto a Dios, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué pecado estoy haciendo que no me doy cuenta, Señor? Y la verdad es que nada está mal, dice acá. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. O sea, Dios me está enseñando a mí de que no es la primera vez de que yo voy a pasar por esto, sino que varias veces voy a sentir de que Él no está conmigo. Pero Él me está probando a ver qué clase de decisión tomo, a ver con cuánta fe enfrento a todo lo que venga, ¿se entiende? Dice, es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Dios está probando su fe, si usted no ve nada en su vida, si Dios no se está manifestando, Dios está probando su fe. Su fe está probando Dios. Job no perdió las esperanzas cuando no sentía la presencia de Dios en su vida porque tenía esa certeza. O sea, es lo que yo siento. Yo hoy amanecí mal, oré y le pregunté al Señor qué era lo que pasaba, que por qué no me bendice con un trabajo, que qué era lo que pasaba con mi vida, que yo necesito... en esta vida, lamentablemente, uno necesita de plata para sobrevivir. Porque todo es plata. El comer es plata, el vestir es plata, todo es plata. Todo es plata en esta vida. Y hoy me levanté así, yo, como diciendo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y que, o sea, y a la vez tengo esa certeza de que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida y que esto es una prueba de fe que Dios me está dando. Y empieza a cambiar todo, empieza a agradecerle a Dios, gracias Señor, por hacerme entender, ¿se entiende? Dice, dijo estar convencido de su inocencia porque si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado por el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. O sea, Job tenía la certeza de que por más que no lo vea Dios, dice acá, no lo encuentro, no lo veo, no alcanzo a percibirlo, o sea, no lo sentimos. En cambio, Él conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. O sea, Job no lo veía, no lo encontraba, no lo percibía. Pero él, sin embargo, sabía de que si él tuviera pruebas en ese momento, iba a salir puro como el oro, dice acá. Él tenía la certeza de que, aunque no lo veía a Dios, a Jesús, no lo encontraba, no sabía, no sentía de él sabía de que en las pruebas iba a salir victorioso. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Sí, Dios, o sea, nos alejamos de Dios cuando estamos cometiendo pecados, pero esto que uno siente, que decíamos acá, que desesperación, que gritás, o que sentís que tus oraciones rebotan en el techo, como decía, y gritás, ¿qué me pasa? O sea, esa clase de desesperación, que te desesperás por tener comunión con Dios, te desesperás por sentir de su presencia y no la sentís, eso no tiene nada que ver con el pecado. Esa clase de prueba no tiene nada que ver con el pecado. Dios lo está probando en fe, decía acá, ¿no? Dice, es una prueba de fe.
Gracias, Señor. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia ni tengas pruebas evidentes y visibles de su obra en tu vida? ¿Usted va a seguir adorando a Dios, obedeciendo a Dios, confiando en Dios, aunque no sienta su presencia? Aunque no vea que está obrando nada en ninguna área de su vida, ¿usted va a seguir adorando y obedeciendo a Dios? Es una pregunta. Levántese en fe, obedezca a Dios, aunque no vea nada, aunque, como decíamos Hebreos 11:1, no es lo que yo veo, es lo que yo creo. La certeza del corazón, por más que nosotros no sintamos la presencia de Dios, no se va. La esperanza de que Dios se va a manifestar en nuestra vida y que Él va a cambiar, que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando usted entienda eso y usted obedezca y se mantenga en fe más que nunca, aun cuando no sienta la presencia de Dios, va a salir victorioso, como decía Job acá. Gracias, Señor. En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Como yo decía, Dios no se manifiesta en los sentimientos, pero uno siente de su presencia. Uno va a la iglesia y siente un escalofrío, pero no es eso, sentir la presencia de Dios. Eso es una experiencia que nosotros tenemos, el fuego que nos quema por dentro. Pero acá dice, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Busca un sentimiento. Y si lo encuentran, concluyen que han adorado. Gracias, Señor. ¿Saben cuántas veces yo escuché? No, porque yo que canto en la iglesia, esa canción no cantes porque yo no siento de la presencia de Dios. Usted, perdón por esto, si lo ofendo, pero usted no tiene que sentir de la presencia de Dios. Sí, uno necesita sentir de Dios, pero Dios hoy nos está enseñando que no hace falta sentir de su presencia para que Él esté con nosotros. Y acá nos dice, buscan un sentimiento y si lo encuentran concluye que han adorado. O sea, si usted siente un escalofrío es porque Dios sintió de que fue de Dios. ¡Qué equivocación dice acá! ¡Qué equivocación dice acá! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. Sí, uno siente de la presencia de Dios, uno sabe cuando Dios está con uno. Yo, aunque ahora oro y no veo nada y que me desespero y que grito, Señor, ¿qué es lo que me pasa? Yo cuando voy a la iglesia a cantar, yo no lo hago para yo sentir. Yo lo hago para que Dios sienta. Canto una canción que a Dios le agrade. Lo hago para Dios, ¿se entiende? Usted tiene que cantar o adorar por lo mismo, no para que usted se sienta bien, para que si la canción le hizo un escalofrío porque Dios estuvo con usted. Por más que usted no sienta nada, Dios está en la iglesia. ¿Se entiende? Dice, Dios retira nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. No hay que depender de los sentimientos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento. Incluso si se trata de intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Es lo que yo le decía, Dios primero nos amó y Él hizo todo por nosotros sin que nosotros hagamos nada. Respondía oraciones, a mí el Señor infinitas de oraciones respondió en mi vida, pero infinitas, hasta lo más mínimo. A veces yo decía, no sé, por ejemplo, me pasaba de que era de noche y yo tenía que volver a mi casa y oraba y le decía, Señor, que venga rápido el colectivo. Y llegaba a la parada y a los 2 segundos venía el colectivo. O sea, oraciones mínimas que Dios nos respondía para saber confirmar su existencia, dice acá. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. O sea, mientras más fe tenemos, Dios es como que más vamos madurando, más vamos creciendo en Dios y Dios menos oraciones nos responde.
pero no porque no nos ama o porque esto o porque lo otro. Es para que nosotros crezcamos en la fe. ¿Se entiende? Vivamos por la fe. Dios quiere, Dios necesita, Dios manda a que sus hijos vivan por la fe. Entonces, si Dios ya hizo todo por usted, ¿por qué ahora usted no puede hacer lo mínimo por Dios aun cuando no siente su presencia? Es una enseñanza que el Señor nos está dando. Aunque usted no vea la mano de Dios, aunque usted no sienta la presencia de Dios, sígalo buscando. Sígalo buscando. Dice acá, ¿cuánto tiempo va a pasar? Días, semanas, meses. ¿Terminará algún día esto? Uno siente, uno se desespera en ese momento. Pero es ahí donde más fe tenemos que tener. ¿Se entiende? Yo sí. O sea, el Señor ayer me enseñaba que mis debilidades las tengo que demostrar, tengo que hacer saber de que tengo debilidades. Todos tenemos debilidades. Y primero que nada que se las tengo que enseñar a Él. Y hoy me levanté débil. Y agarré y me puse a orar y le dije, Señor, no me voy a desesperar, no me voy a poner mal, tú tienes el control de mi vida. O sea, yo estaba mal, yo hice por ponerme mal, pero automáticamente dije, el Señor es mi... Y yo no siento de su presencia cuando yo oro. Esto me está pasando a mí ahora, hermano. Dios me está probando en fe. Y yo me levanto a veces triste, a veces decaída, que a veces... Pasé muchos días distintos en estos días. Y yo me levanto y sigo enseñándole a ustedes de Dios. Y oramos juntos. Y les digo en el nombre de Jesús, levántense, hay un Dios que todo lo puede. Y yo tengo pruebas. Pero yo le doy gracias al Señor todos los días. Gracias, Señor, por permitirme compartir este libro con ustedes, por permitirme grabar. Yo 10 minutos antes de sentarme acá a grabar, yo estuve llorando sentada en el comedor de mi casa, pidiéndole a Dios que me ayude y que no me deje volver de donde Él me sacó. O sea, yo tengo pruebas, tengo debilidades, no veo la mano de Dios, no siento la presencia de Dios en mi vida. Pero yo sigo resistiendo en la fe porque Dios me da la certeza en el corazón. Aunque yo no sienta su presencia, yo en el corazón siento de que Dios se va a manifestar en mi vida. ¿Se entiende? Yo les cuento a ustedes el tema de lo que es plata porque es lo que más a la gente le llama la atención. Pero yo estoy perseverando en crecer en Dios. Le pido, Señor, arrancame de raíz todo lo que no todo lo que no venga, todo lo que no esté conectado con tu reino. Arrancá de raíz todo lo que no esté conectado con tu reino. Y yo persevero en eso. Y todos los días lucho con tentaciones de que a veces que mi novio que me agota la paciencia y que a veces que tengo que hacer cosas por lo demás o dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, yo todo el tiempo tengo luchas en agradar o agrado a Dios o me agrado a mí. ¿Se entiende? Pero yo, ¿por qué les cuento del tema económico? Porque es lo que a la gente más le llama la atención. O sea, todos en este mundo quieren tener plata y que quieren tener esto y que quieren tener lo otro. Y uno tiene la certeza de que Dios lo va a bendecir. Así como tengo la certeza de que Dios me va a levantar, de que Dios me va a sacar todo lo que no venga de Él y yo voy a ser una persona santa delante de sus ojos. ¿Se entiende? Yo me voy a santificar, yo voy a arrancar todo de raíz, lo que no venga de mí, que todo lo que vengo arrastrando de generaciones viejas, ¿se entiende? Lo que vengo arrastrando de parte de mis padres, de mis abuelos, Dios se está cortando con todo eso. Yo persevero en eso, yo creo en eso, pero yo les cuento a ustedes el tema económico porque es lo que más les llama la atención, ¿se entiende? Uno lucha con todo, yo tengo pruebas en todo sentido. ¿Se entiende? Dios prueba mi paciencia, Dios prueba mi carácter todo el tiempo. Dios me prueba a que si yo estoy dispuesta a servirle todo el tiempo. ¿Se entiende a lo que voy? Dios prueba la fe en todas las áreas de mi vida. No es que Dios solamente me está probándome en lo económico, no. Mi carácter, todo me prueba el Señor y yo en todo estoy perseverando. Y yo me levanto y oro y le entrego mi vida y le entrego mi cuerpo como herramienta y le digo, Señor,
no quiero volver a donde tú me sacaste, no quiero volver a ese pozo donde yo estaba. Por favor, te pido que me saques todo, te pido perdón, todos los santos días le pido perdón a Dios si hago algo mal, Señor. Yo no quiero ser la clase de persona que siempre fui. Cambiame, Señor, cambiame. Yo quiero servirte, quiero agradarte. O sea, en todo Dios prueba nuestra fe. Dice, la omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Si Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en él aunque no lo sientas. Gracias, Señor. Dios quiere que sientas su presencia, el sentir. Dios quiere que nosotros sientamos de su presencia. Pero prefiere que confíes en él aunque no lo sientas. Es mejor no sentir a Dios en nuestras vidas, pero creer en él, a que sentir de su presencia y no confiar. Porque si nosotros estamos viendo de que Dios está obrando, uno es como que todos los días va perdiendo la fe, porque sabe que Dios obra. ¿Se entiende? Pero Dios te dice, aunque vos no sientas mi presencia, yo te pido que confíes. Aunque usted no esté viendo nada en su vida, confíe en Dios. Aunque usted todos los días se levante y siga teniendo luchas y su vida siga siendo igual y cada vez peor, no pierda la fe en Dios. No pierda la esperanza. Dice, a Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Gracias, Señor. Dice, las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Es ahí donde usted más está creciendo en fe. No pierda la fe. Me digo a mí misma, Eli, no pierdas la fe. No pierda la fe. Dios está con vos aunque no lo sientas. Aunque usted no sienta de Dios, aunque usted no vea de Dios, no pierda la fe. Dios está con usted. Ahí en sus problemas, en sus pruebas es donde más Dios se está manifestando. No pierda la fe. Persevere en fe. Persevere en fe. No deje de ir a la iglesia. No deje de diezmar. No deje de ofrendar. Persevere en oración, aunque no sienta la presencia de Dios, ore, 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 ore todo el tiempo. Dice, fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo, su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. 37 capítulos Dios no dijo nada. Yo lo tomaría como 37 días. Dios no habló en su vida. Pueden ser años, no sé, pero yo lo tomaría como días. Acá estamos leyendo un capítulo por día. Yo lo tomaría como días a los capítulos. 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo se sentiría usted si en 37 días pierde pero todo? Todo. Su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. ¿Cómo se sentiría usted? Y si Dios en ese momento no habla, no siente de Dios. Job perdió todo en un solo día, dice. Y en 37 capítulos Dios no dijo nada, ni una palabra. Ni yo estoy contigo, ni yo te voy a devolver el doble. Dios no dijo nada. Dios no dijo nada. ¿Y usted cómo se siente? Usted va a la iglesia, se para adelante, el pastor ora por usted, lo bendice, le dice una palabra de parte de Dios. Usted es guiado por su pastor. Yo le digo que más o menos no sé hace cuánto hará que mi pastor no me dice algo de parte de Dios. No sé cuántos días hará. Y yo, sin embargo, sigo perseverando en fe porque sé que Dios está probando mi fe. ¿Se entiende? Aunque Dios no hable, aunque usted no lo sienta de Dios, aunque usted vaya a la iglesia y piense que el pastor no lo tomó en cuenta y que no oró por usted, no es el pastor, es Dios probando su fe. Es Dios probando su fe. Es Dios probando su fe. En las pruebas Dios prueba su fe. Si usted se debilita en fe a través de las pruebas, no entendió nada.
No entendió nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo usted puede adorar a Dios en ese sentido? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunión? No hay comunicación, perdón. A mí me pasa que yo me arrodillo a orar o me siento a orar o en algún momento me concentro a buscar la presencia de Dios y no puedo decir nada. Usted no se imagina cuántas veces yo le pedí a Dios, Señor, háblame. Háblame, Señor, háblame, guíame. ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar? Y Dios nada, Dios no me dice nada. Dios no me dice nada. Hace 14 días que estamos leyendo este libro y yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y Dios no me dice nada. Hace más o menos 4 meses que estoy buscando trabajo. Señor, necesito un trabajo. Bendecime, Padre amado. Abre puertas de trabajo. Confío en ti, mi Dios, Padre todopoderoso. Y el Señor no me da un trabajo. 4 meses que le pido un trabajo al Señor. No sé si más. Más me parece. Que le pido al Señor un trabajo y no pasa nada. Y yo estoy acá con usted compartiéndole, enseñándole, diciéndole de que persevere en fe, de que crezca en fe, de que si usted cree, todo es posible. De que no deje de buscar a Dios, que no deje de adorar, que no deje de obedecerlo, que por más que no lo sienta. Gracias, Señor, por esta enseñanza. ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Usted no se imagina la cantidad de veces que yo me arrodillé a orar a Dios, a llorar, perdón, con Dios. Porque le decía, Señor, no puede ser, o sea, uno empieza a dudar, uno se empieza a desesperar. Yo le dejo esta enseñanza que dice acá. Cuando usted se sienta así, haga lo que hizo Job. Haga lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Usted imagínese que ese día Job perdió todo. Todo perdió Job. Y sin embargo él adoró a Dios. ¿Usted cómo se imagina que en un día pierde toda su familia, todo su negocio, todo su dinero, su salud? Está enfermo sin nada en el medio de la nada y no siente de Dios. ¿Cómo se imagina usted que se sentiría? Y sin embargo Job se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Yo lo veo, se dejó caer al suelo como devastado, como diciendo, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, uno devastado se arrodilla a Dios como diciendo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo cuento, depende de mi experiencia. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos los días que estudio de tu palabra y que aprendo más de ti, que te busco más y yo anhelo con predicar tu palabra y servirte, estar en un púlpito hablando de ti, imponiendo manos, sanando enfermos. Yo anhelo con el corazón hacer eso. Y hay cosas que yo todavía no puedo cambiar en mi vida. Yo anhelo poder tener bien a mi iglesia, darle ofrenda a mi pastor, diezmo, para que él viva bien junto con su familia, que la iglesia esté linda, que la gente, yo darle a mi pastor una ofrenda hermosa para que él pueda alquilar un lugar mejor, para que pueda comprar una tierra que sea de él y que la iglesia... Usted no se imagina la cantidad de sueños que yo tengo en mi mente, en mi corazón. Son sueños que yo todos los días le pido al Señor, Señor, ayúdame, porque yo quiero cumplir todos estos sueños que tú pusiste en mi corazón. Yo sueño uno de mis mayores proyectos es comprar una tierra y hacer
un establecimiento para la gente que está en situación de calle y poder brindarle una cama y poder brindarle una comida. O sea, yo sueño con eso. Y yo hace tiempo que yo no veo que Dios me está ayudando. Y yo, sin embargo, estoy perseverando en fe. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a cumplir las promesas en mi vida. Sé que me vas a levantar. Sé que me vas a sacar todo lo malo que tengo en mi vida. Usted imagínese cómo se sentía Job, que se tiró devastado al suelo. Pero lo hizo para adorar a Dios. O sea, nosotros nos podemos arrodillar a llorar, pero con Dios decirle: Señor, estoy acá porque no puedo más. O sea, cuando nosotros hacemos todo para Dios y por Dios, las cosas cambian. Él se tiró, se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Usted sí llore, que haga lo que tenga que hacer, pero en Dios, tratando de buscar su presencia. Y entonces Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. O sea, él era una persona que tenía familia, tenía salud, tenía negocios, tenía plata. En un solo día perdió todo, y él, sin embargo, le dijo al Señor: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, él aún había perdido todo. Y él aún así adoraba al Señor. Usted tiene que hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo. Dios manda a que seamos como Job. Dice: cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Es una enseñanza para que nosotros, aún cuando no veamos nada, no sentamos nada, o sea, es una guía a qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando no sentimos de Dios. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Es lo que yo les decía: arrodíllese a orar, pero en Dios. Decirle: Señor, estoy cansado. Yo lloraba y le decía: Señor, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Que no veo tu mano. Y cuando antes me respondía hasta la más mínima oración, me pasaba de que yo, siendo una mujer pecadora, teniendo falta delante de los ojos de Dios y todo, lloraba por una persona enferma y se sanaba. ¿Se entiende? Y ahora yo a veces me siento mal, me duele el estómago y estoy: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por tu llaga fuimos sanos, y que esto y que lo otro, y no se me pasa. Y no se me pasa. O sea, son cosas que Dios nos pone a prueba nuestra fe, hermano. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? O sea, Dios acá nos está, el libro nos está enseñando de que Job no guardó sus emociones, sus sentimientos. Dijo: estoy enojado, estoy amargado. Me acuerdo cuando vos, Señor, estabas, teníamos una íntima amistad. O sea, Dios puede encargarse de las dudas, el enojo y el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tenga, pero hágalo en la presencia de Dios, aunque no sienta su presencia. Yo a veces, hoy le decía a Dios: Señor, estoy triste, ayúdame. Ayúdame, yo no quiero que el dinero sea uno de mis problemas en mi vida. Yo no quiero que el dinero me ponga triste, yo no quiero que la necesidad me desespere. Se lo decía al Señor hace rato cuando estaba sentada en la mesa desayunando. Dígale lo mismo a Dios. Yo estaba enojada, no sé si enojada, estaba triste y estaba desesperada porque no tengo la plata para pagar lo que tengo que pagar. Y le dije al Señor: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me bendices con un trabajo, Padre amado? Si yo te puedo ofrendar, te puedo dar diezmo. Al Señor no le importa eso. Al Señor yo me di cuenta que al Señor no le interesa eso, si yo le doy plata o no le doy plata a mi iglesia. Sí, es una clase de obediencia que nosotros tenemos ante los ojos de Dios, pero si yo no tengo, a Él no le importa. No, yo me di cuenta hoy que a Dios no le importa si yo tengo o no tengo.
Él me ama igual, me sana igual, me levanta igual, ¿se entiende? Dice, Dios se puede encargar. Las preguntas que tenga usted, entréguele todo a Dios. Todo, sus sentimientos, todo. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? O sea, yo hoy me desesperaba en Dios. Le decía, Señor, estoy desesperada, ¿qué hago? Guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una rifa, ¿qué es lo que tengo que hacer con esos productos para yo poder venderlos y pagar lo que tengo que pagar? Le pedí al Señor que me guíe. Y acá, gracias Señor por esta enseñanza que me estás dando. O sea, mi desesperación es un acto de fe a Él. Entréguele todo a Dios. Todo entréguele a Dios. Es posible confiar en Dios y sentirte afligido al mismo tiempo. Es posible. No me vea con ojos raros de que si soy una hija de Dios, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? No. Uno tiene dudas. Lo que hago todo el tiempo, cada vez que a mí me quiere entrar algo que no es de Dios, yo le entrego mis pensamientos al Señor. Señor, te entrego mis pensamientos, que seas tú a través de mí. Yo lucho con mi mente. Ayer yo aprendía de que Dios deja una debilidad para que nosotros sepamos que dependemos de Él. Yo entendí ayer que mi debilidad, para yo saber que yo dependo de Dios, es mi mente. Cuando a mí me viene un pensamiento, yo automáticamente estoy, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien controle mis pensamientos. Fíjese qué clase de debilidad tiene usted. Y ahí es donde más se tiene que aferrar a Dios, en esa debilidad, y Dios se va a manifestar. Dice, es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Gracias, Señor. Puede parecer una contradicción, confío en Dios pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Tercero, creía que Dios le permitía decir lo que sentía y lo seguiría amando. O sea, Dios permite que usted se sienta... Dios permite decir lo que usted siente. Dios le permite que usted sea sincero. Dios quiere, Dios necesita que sus hijos sean sinceros. Él los va a seguir amando. La otra enseñanza es concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. O sea, a pesar de sus circunstancias y de sus sentimientos, que usted sienta lo que sienta, no se olvide que Dios es bueno, que Dios lo ama, que Dios está con usted, que Dios sabe lo que a usted le pasa, que a Dios le importa, que Dios tiene un plan para su vida. No se olvide de esas cosas por más que se sienta como se sienta. Dice, Raymond Edman dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. O sea, como Dios nos amó primero, como Dios nos sanó primero, como nosotros sabemos ya lo que es Dios, nosotros no tenemos que olvidar de eso. Aun cuando estamos en la oscuridad y cuando no vemos nada en nuestra vida, cuando no vemos de que Dios está obrando en nuestra vida y que seguimos igual hace meses y que aunque nosotros aunque estemos en la oscuridad, no nos olvidemos de la luz, de las promesas que nos hizo en la luz el Señor. Yo tengo, como yo les conté una vez, yo tengo anotada en una carpeta todas las promesas que me hizo Dios en mi vida. Y yo tengo la certeza y la fe de que Él las va a cumplir. Por algo me las prometió, ¿se entiende? Y yo me acuerdo todos los días. Y yo hoy estaba triste y estaba afligida y estaba preocupada. Y yo, sin embargo, le decía al Señor, yo confío en que tú vas a cumplir todo lo que me prometiste. O sea, los problemas no hacen que se vaya la certeza que uno tiene en el corazón de que Dios va a obrar en su vida, ¿se entiende? Cuando la vida de Job se desboronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Encuentre motivos. O sea, acuérdese de lo que Dios ya hizo en su vida y alabe a Dios. Aunque Dios no esté haciendo nada ahora. Alabe a Dios, dice, Él es bueno y amoroso. Job adoraba a Dios alababa a Dios porque era bueno y Dios es bueno y amoroso. Porque es todopoderoso.
Él conoce todos los detalles de mi vida. Él tiene el control. Él tiene un plan para mi vida. Él me salvará. O sea, usted, aunque esté como Job, que lo haya perdido todo, que haya perdido familia, que haya perdido salud, que haya perdido negocios, plata, aunque usted esté destrozado, esté en la ruina, esté desesperado, como usted lo quiera llamar, busque al menos una razón para adorar a Dios. Acá nos da algunas ideas para que nosotros sigamos adorando a Dios. Alabe a Dios porque Dios es bueno y amoroso. Acuérdese de lo que Dios hizo en su vida. De que Dios lo libró de la muerte, de que Dios lo ayudó, le sanó el corazón, sanó enfermedades. Acuérdese de eso, aunque usted no vea nada en su vida. Acuérdese de lo que Dios ya hizo. Que Dios es todopoderoso, o sea, para Dios no es nada imposible. Y aunque parezca todo perdido y aunque parezca que nada está, usted no deje de confiar en Dios, no deje de alabar a Dios, no deje de ir a la iglesia, no deje de orar, aunque no vea que está haciendo algo Dios en su vida. Dice, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Otra de las enseñanzas. La primera era contarle a Dios exactamente cómo te sentís. Lo siguiente es, concéntrate en quién es Dios, o sea, de lo que ya hizo Dios en nuestras vidas. Y la tercera enseñanza es, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. O sea, la prueba que usted está pasando es para madurar su fe, para que usted se fortalezca, para que usted esté firme, se afirme en las cosas de Dios. ¿Entiende? Lo que usted está pasando no determina su final. Dice que Dios nos salvará, nos decía hace rato. Usted confía en que Dios va a cumplir las promesas que Él le hizo. Dice, me perdí. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la presencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. O sea, por más que Job lo perdió todo en un día. Y él, sin embargo, no se apartó de los mandamientos de Dios. No se apartó de sus palabras, de sus promesas. Crea. Confíe en que Dios va a cumplir las promesas que le hizo. Aunque usted no vea nada, aunque usted esté perdiendo todo, aunque usted esté desesperado, aunque esté triste, o lo que sea, no sea parte de los mandamientos de Dios, no sea parte, no se desenfoque de las promesas de Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel. Aunque nada pareciera tener sentido, su fe era más fuerte en medio del dolor. O sea, él perdió todo, familia, salud, riquezas, negocios, él perdió todo, leíamos recién. Y acá dice, su fe era más fuerte en medio del dolor, o sea, él aún cuando lo perdió todo, más fe tenía. Usted tiene que hacer lo mismo. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adorás a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él a pesar de que sientas que te ha abandonado. Yo estoy sintiendo eso. Yo sé de que Dios no nos abandona, que Dios está conmigo todo el tiempo, pero yo en mi vida hoy justamente pensaba yo mientras estaba sentada ahí desayunando, digo, es como que yo veía mi vida basada en un auto. Digo, estoy en neutro, no estoy yendo para atrás, no estoy yendo para adelante, estoy parada ahí. Dios no está haciendo nada en mí, le pido trabajo y no me bendice con un trabajo, que mi economía que sigue igual, no sé si peor, y que mis sentimientos y que quiero agradar a Dios y todos los días me pasa algo para que yo
dé un paso en falso. O sea, yo le decía eso al Señor. O sea, me siento así. Como hoy, lo que estamos leyendo hoy, me siento como Job. Porque yo sé de que no tengo nada, yo sé que perdí todo y de que me cuesta todo el doble. Yo sé que estoy en esa situación. Pero yo tengo la certeza en mi corazón de que Dios me va a salvar, como decía acá. Tengo la certeza en mi corazón que Él tiene un plan para mi vida, que Él tiene el control, que Él me ama, que así como me sanó y me sacó de la depresión y que me sanó una enfermedad que no me podía sanar nadie, yo sé que para Él no hay nada imposible. O sea, yo me mantengo en esa fe. Y lo invito a que usted haga lo mismo, aunque parezca que Dios no está haciendo nada, aunque su vida vaya de mal en peor y que esté perdiendo todo, no pierda la fe en Dios. O sea, yo lo estoy logrando. Yo lo estoy haciendo y gracias a la gracia de Dios y a que Él me sostiene, yo estoy logrando todos los días de vivir un poco mejor. De confiar todos los días un poco más en Dios. Yo lo invito a que usted haga lo mismo. Aunque por más que pierda todo, no deje de confiar en Dios y en sus promesas. ¿Se entiende? Recuerda lo que Dios hizo por ti. Otra de las enseñanzas. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida, porque lo que Jesús hizo en la cruz, el Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía de Dios, la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo trataron peor que a un animal. O sea, Jesús se bancó todo eso. Y nosotros no nos vamos a bancar de que nos falte plata, no nos vamos a bancar de que tal persona nos traicione, que no. O sea, Jesús se bancó todo por nosotros, nos remarca acá, antes de la crucifixión, o sea, aparte de morir crucificado por nosotros, para la salvación de nosotros, le hicieron de todo, los desnudaron, lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron, lo insultaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron con desprecio, lo abusaron, lo ridiculizaron, lo trataron peor que un animal y él, sin embargo, se bancó todo eso por la gracia de Dios, porque él sabía de que aunque Dios ay, gracias Dios por esta explicación, él sabía que aunque Dios no lo iba a librar de eso, sabía que Dios lo sostenía y que él tenía que pasar por todo eso para vivir eternamente. Usted tiene que pasar la prueba de fe para que usted viva eternamente por fe. ¿Se entiende? Si Jesús se bancó todas estas cosas, ¿usted no se puede bancar? ¿Yo no me puedo bancar lo que estoy viviendo? O sea, acuérdese lo que Dios ya hizo por usted, que es mandar a su hijo, a su único hijo, a que le hagan todo lo que le hicieron. ¿Cómo se habrá sentido Dios? Si él es una persona con sentimiento, ¿cómo se habrá sentido Dios cuando le estaban haciendo todo esto a su hijo y no lo pudo evitar porque era algo que estaba en su plan? Lo que a usted le está pasando está en el plan de Dios. Es necesario que usted pase por lo que está pasando para madurar en fe, para aprender algo y que el Señor lo traslade al siguiente nivel, ¿se entiende? Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del genio que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Y usted aún así, pasando las cosas que pasa,
dice, ¿será que Dios existe? O sea, está haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Se está dudando, está poniendo en duda la afirmación de que nuestro Dios existe. Dios existe, Dios existe. Las cosas que Dios hizo en mi vida, a mí nadie, ni nada, ni ninguna situación, nada, nunca me va a hacer dudar de que Dios existe. Ninguna persona, ni ninguna circunstancia. Sí, Dios permite que nosotros pasemos pruebas para aprender, para madurar, pero no por eso yo voy a dejar de dudar de Dios. Voy a dejar de creer en Dios, perdón. Dice, además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, hasta Jesús sintió que Dios lo desamparó. Y sin embargo, perseveró en el plan de Dios y, o sea, ¿no? ¿Cómo le puedo explicar yo que usted, por más que no sienta que Dios está con usted, por más que usted no sienta de que Dios está obrando en su vida, usted tiene que tener fe? ¿Cómo le explico eso yo a usted? ¿Cómo le explico de que por más que usted no crea, que por más que usted esté viviendo lo que esté viviendo, usted cree, Dios se va a manifestar? Confíe en Dios. Acuérdese lo que Dios ya hizo en su vida. No importa que Dios no esté haciendo nada ahora. Acuérdese lo que ya hizo. Acuérdese lo que ya hizo. Yo hoy, por ejemplo, me tocó borrar algunas cosas de mi teléfono porque no tenía memoria. Y vi una foto que me hizo acordar que antes estaba peor que ahora. El celular que tenía, porque uno se fija en eso, o sea, el celular que tenía, cómo me vestía, o sea, estaba peor que ahora. Y le pedía perdón a Dios. Y le daba gracias por haberme sacado de ahí. O sea, uno se queja sin ver lo que Dios ya hizo por uno. No importa que Dios no esté obrando en este momento, en este año, de que arrancamos que el 2023 vamos con todo, que Dios se va a manifestar, que esto, que lo otro, y capaz que no pasó nada. No se desanime por eso. Acuérdese lo que Dios ya hizo en su vida. Fíjese, enfóquese en lo que ya tiene, ¿se entiende? Dice, Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. Cuando ustedes se preguntan por qué Dios mandó a su Hijo para que le hagan todo eso, acá está la respuesta. Para que no tuviéramos que pasar la eternidad en el infierno y para que pudiéramos estar en la gloria de Dios para siempre. Por esa razón Dios mandó a su Hijo a la tierra. Y aparte que nada, para que nos perdone nuestro pecado y que por todas esas cosas, que nos sane las enfermedades y todo eso. La Biblia dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, Jesús no fue una persona pecadora. Sin embargo, lo trataron como una persona pecadora, como un mentiroso, como que se burlaban de su supuesto Dios. Dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió para que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Esa es la razón por la que le debemos agradecer a Dios todos los días y adorarlo y alabarlo todo el tiempo. Día 14, pensando en nuestro propósito. Dios nos va enseñando de distintas maneras a través de este libro cómo nosotros tenemos que perseverar en Él, ¿no? Dios es real, no importa cómo me sienta. O sea, usted no importa cómo se sienta hoy. Si está triste o no, está dentro del plan de Dios. Usted confíe en que está dentro del plan de Dios, de que va a salir puro como el oro, como leíamos recién. Usted confíe en eso. No se enfoque en su proceso. Enfóquese en que Dios es real y que no importa lo que usted esté pasando, cómo usted se esté sintiendo. Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, aunque usted no sienta su presencia, aunque usted vea su vida
igual o peor de lo que era, usted no deje de confiar en Dios. Son procesos de que Dios nos hace pasar para que nosotros nos mantengamos en fe, para que creamos en la certeza que tiene nuestro corazón. Como yo le decía, yo mi vida, ya se las conté, pero yo sin embargo, yo tengo una certeza, tengo una fe, tengo un sentimiento, algo en el corazón que todos los días me hace recordar de que Dios va a cumplir lo que me prometió. ¿Se entiende? Usted acuérdese de lo que Dios ya hizo. Lo tomo para mí a eso también. Me voy a acordar lo que Dios ya hizo en mi vida para no... No está mal que usted se queje, no está mal que usted demuestre cómo se siente. Dios nos enseñaba que es sano. Que nosotros le digamos, Señor, estoy cansada, estoy esto y lo otro, que mi vida, que Dios quiere que nosotros seamos sinceros con nuestros sentimientos, de que estemos sintiendo enojo porque no nos va bien, o que estemos tristes, o que estemos desesperados. Dios acepta que nosotros le entreguemos todo, le digamos, Señor, estoy enojada de que vos no estás haciendo nada en mi vida. El Señor acepta eso. Entreguémosle eso a Él para que Él ¿cómo era que decía? No me acuerdo cómo decía. Pero entregarle eso a Dios para que Dios obre en nuestra vida. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. O sea, por más que usted se sienta como se sienta y que su vida y que va de mal en peor, o que está orando hace cuánto tiempo por un trabajo, como me pasa a mí, o que yo estoy orando hace cuánto tiempo pidiéndole a Dios que me saque todo lo que es pecado, todo lo que no sea conectado con su reino. Le estoy pidiendo a Dios hace meses que saque todo eso de mi vida, hace años, y Dios no lo hace. O sea, pero eso no quiere decir de que yo tenga que perder la fe en Dios. Así como aprendíamos el otro día que Dios lentamente nos va cambiando. Nuestro proceso es lento, no nos desesperemos, confiemos en Dios. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice Hebreos 13:5. Confíe en esa palabra, aférrese a esa palabra. ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios? Acuérdese lo que Dios ya hizo por usted. Más cuando lo sienta distante, acuérdese lo que Dios ya hizo por usted. Acuérdese. Eso es la enseñanza de hoy. No importa lo que Dios no hizo, acuérdese de lo que Dios ya hizo. Le doy gracias a Dios por este nuevo día, que a pesar de cómo yo me levanté, ahora estoy mejor, estoy más contenta. Dios me ayuda, por eso yo digo que yo aprendo junto con ustedes y que se tomen el tiempo para Dios, no para mí, porque así como ustedes aprenden a través de este video y de que me escuchan, yo también aprendo. Yo me levanté con ¿cómo les puedo explicar? No sentía, no veo que Dios está obrando en mi vida, pero sin embargo el Señor me dice en Isaías 8:17, el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo estaré en él, esperaré en él, perdón. O sea, por más que Dios no esté haciendo nada en mi vida, porque yo me levanté pensando en eso, de que Dios, que oro y que esto y que lo otro y que no pasa nada. Yo me levanté pensando en eso y Dios hoy me está enseñando, día 14. Cuando Dios parece distante, o sea, el Señor me está diciendo en Isaías 8:17 que aunque Él esconda su rostro del pueblo, yo tengo que esperar en Él y en Él tengo que poner mis esperanzas. O sea, yo estoy aprendiendo con ustedes. Por eso yo les pido que ustedes no se tomen el tiempo para mí, sino que se lo tomen para Dios. Oren todo el tiempo, no dejen de orar, no dejen de pedirle a Dios que los guíe. Aunque no sientan su presencia, humíllense de corazón, entréguenle todo a Dios, su enojo, su desesperación, todo entréguenle a Dios. No dejen de orar, no dejen de creer, no dejen no pierdan la fe, no pierdan la fe, porque como dice Hebreos 11:1, no es lo que usted ve, es lo que usted cree. Le doy gracias a Dios por este nuevo día, les mando un beso, nos estamos viendo en el próximo video, muchas gracias por estar ahí todos los días.